Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te traigo el tema, como ya lo he hablado en los últimos dos capítulos, sigo con el tema espiritual y el día de hoy le quise poner como título a este video: El ejército enemigo o el ejército narcisista. Y en esta ocasión te quiero hablar sobre los espíritus que se mueven a través de los narcisistas, los demonios que se mueven a través de las personas narcisistas. Y hay diferentes tipos de demonios. No creas que es un solo demonio, o mucha gente que dice que tiene el espíritu de Jezabel. Hay diferentes tipos de demonios que se mueven a través de estas personas y el día de hoy te voy a hablar, vas a irlos reconociendo conforme yo te vaya mencionando lo que hace cada espíritu que se mueve a través de estas personas. Y nosotros aprendemos a reconocer que lo que se mueve a través de estas personas no es de aquí. Y realmente mucha gente pues que no es creyente no lo va a creer y es respetable, pero yo estoy hablando desde el área espiritual y lo que he investigado ya durante 4 años y que no me cabe la menor duda de que lo que se mueve a través de estas personas son demonios, legiones, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, fortalezas, huestes de maldad y tronos visibles. Y el día de hoy te voy a hablar sobre qué tipo de enemigo estamos enfrentando. Y como ya te lo había comentado en un video anterior, nuestra lucha no es en sí en contra del narcisista. O sea, yo no tengo que pensar, oye, ojalá que el narcisista se muera, ojalá que le vaya mal, o hasta que no esté muerto yo no voy a poder ser feliz. No, yo tengo que ver y darme cuenta que, como lo dice la palabra de Dios, mi lucha en Efesios viene 6:12 en adelante, mi lucha no es contra carne, no es contra carne ni sangre, así dice la palabra de Dios. Mi lucha no es en sí contra lo que es el narcisista, no es el cuerpo del narcisista, sino los demonios que se mueven dentro de esa persona, que son usados para atacarme. Entonces, te voy a hablar un poquito. Sabemos que el narcisista mayor, pues es el llamado Hasatán, que en realidad es Satanás, pero Hasatán es en griego. O diabolos, que también se le conoce en griego, que es el adversario. El diablo significa, esa palabra es adversario, es mi enemigo. ¿Qué es el narcisista para nosotros? Pues evidentemente nuestro enemigo. Es una persona, un enemigo es una persona con la que tú luchas, con la que tú peleas, con la que no estás de acuerdo, con la que quieres defenderte, con la que quieres pues ganarle la batalla, porque en realidad, de hecho hay muchos videos que lo hablan, cómo ganarle la batalla al narcisista. Entonces, ¿cómo voy a ganarle la batalla a lo que se mueve a través de estas personas si no conozco a mi enemigo? El día de hoy te voy a hablar sobre lo que se mueve a través de estos enemigos invisibles, porque en realidad son personas que se saben, que los espíritus que se mueven a través de ellos se saben esconder muy bien. Por eso la gente no los reconoce, son espíritus demoníacos. Entonces, bueno, pues sabemos, como acabo de repetir, el principal narcisista en el mundo es Satanás. Entonces, pero aquí en la tierra hay gobernadores de las tinieblas y la palabra de Dios lo dice. Y son estos demonios que se mueven a través de narcisistas que son autoridades civiles, políticas, y dan las estrategias, los demonios que se mueven a través de este tipo de narcisistas para atar a la humanidad o a la gente de su país o a la gente de alrededor. Por eso tú te puedes preguntar, oye, Joana, ¿por qué hay países a los que les va mucho mejor que a otros? Pues porque en ciertos países hay personas narcisistas gobernando, liderando esos países, que en realidad llevaron y afectaron a su pueblo de esa manera. Y son este tipo de narcisistas. ¿Qué fue lo que pasó de verdad en el tema bíblico? Que a mí esa historia de la Biblia, pues no es una historia, fue una realidad, donde Faraón era un narcisista tremendo. Y en verdad Faraón ni siquiera era narcisista, ni siquiera le importó su pueblo, porque inclusive Dios le daba la oportunidad de arrepentirse para que él dejara de enviar cada plaga que llegaba por el pecado de Faraón. Ya a Faraón no le importó ni él, ni su propio hijo, no le importó nadie más que la soberbia de decir, aquí nomás mis chicharrones truenas. Y así es el narcisista. Sabemos que el narcisista no le interesa, es yo lo sé todo. Entonces, son gobernadores de las tinieblas, los que se mueven a través de estas personas, así se le llama a ese tipo de espíritus. Ahora, también te voy a platicar de los principados, que son espíritus que se mueven a través de personas narcisistas solamente en ciertos territorios. Controlan la geografía y la sociedad
Ellos son este tipo de personas que manejan brujerías, estas personas que practican hechicerías, prácticas ancestrales, prácticas que tienen que ver con todo lo oculto, esas personas que te dicen, ay, es que lo místico y todo eso, el narcisista místico, ¿no? Inclusive utilizan la religión o las sectas para engañar a las personas, alejadas de todo lo que tiene que ver con la realidad que habla Dios. Son los principados, son los demonios que se mueven a través de estos narcisistas que se creen religiosos, mágicos y que yo con la mente te puedo leer y todo eso. Esos son principados. Entonces, para que conozcas los nombres de los demonios, si no, ¿cómo voy a pelear la guerra? Otro de los espíritus que se mueven a través de estas personas son potestades o fortalezas, que son demonios de maldad espiritual que lo que hacen es dirigir territorialmente, afectan a familias, ¿ok? Afectan familias, este tipo de personas se infiltran en las iglesias, en las congregaciones, en las comisiones de poder y se alimentan de traer víctimas para hacerlos caer en pecado. O sea, la ideología de estos demonios es entrar en las iglesias, en los lugares donde hay gente que realmente quiere hacer las cosas bien para atraerlos al mismo estado donde están ellos de pecado, de concupiscencia, de cosas malas. Otros son las huestes de maldad, que son muchos demonios a los cuales se les llaman legiones, que el punto principal es estorbar a las personas creyentes. Sí, para que veas que en cada situación se mueven diferentes tipos de narcisismo, porque tú me puedes decir, no, es que mi narcisista creía mucho en Dios. Pues no, no es que creyera en Dios, es una hueste de maldad y se metió ahí dentro de la iglesia o del lugar donde tú estabas para evidentemente ser de tropiezo en tu vida. Son estas personas que son de tropiezo en la vida de otros creyentes y que realmente no hay arrepentimiento en su corazón. A ese tipo me estoy refiriendo. Vuelvo a repetir, a los de segunda de Timoteo, para que no me confundas el tema con que, ay, mi vecino que me hizo mala cara es narcisista y va a la iglesia que yo. No, me estoy refiriendo a los de segunda de Timoteo. Entonces, estas tipo de huestes de maldad entran en las iglesias con mentiras, traen conspiraciones, falsedad, y de veras que yo me he topado con ese tipo de gente. O sea, que te dice la mentira en la cara, te la sostiene cuando tú lo acabas de ver con tus ojos que es mentira lo que está diciendo. Entonces, son personas que son mentirosas, son falsos y que en realidad se mueven a través de calumnias, mentiras y difamación, inclusive con personas que los ve haciendo las cosas y lo niegan. Esas son las huestes de maldad. Otro de los demonios que se mueven a través de las personas son los demonios. Así, demonios. Ya no tiene un título más para arriba, que estos son interesados en seres como tú y como yo, que buscan afectar todas sus conductas. Buscan afectar tus hábitos, tus prácticas, tus deseos, quieren controlar tu modo de vivir. Son estas personas que ya están metidas en las casas, como puede ser esposo o esposa, algo más tranqui, podríamos denominarle así, pero en realidad son personas que quieren destruir al otro. Y otros de lo que se mueve espiritualmente a través de estas personas son los tronos visibles, que en realidad ya son personas abiertamente que ya se dicen, como mucho que me ha tocado en las víctimas de narcisismo que me buscan y me dicen, es que él practicaba la brujería, él practicaba, él mismo me dijo que me iba a hechizar, él mismo me dijo que me iba a maldecir, creen en esto pues se mueve mucho esta ideología de la santería en este tipo de narcisistas. Entonces estos son tronos visibles, son los que nos esconden, lo que hacen los brujos que hacen hechicería, ya directamente, pero fíjate bien. Entonces, este tipo de demonios y el demonio que sea el narcisista, ya sea narcisista, por llamarle normal, o psicópata narcisista o sociópata narcisista, la idea de todo este tipo de espíritus que se mueven a través de estas personas es tomar territorios y atarlos. Esa es la idea. Por eso no podemos soltarnos de estas personas, porque espiritualmente estamos atados. Y la labor de la persona empática es saber cómo pelear la batalla, o en este caso trabajar las emociones también, o en este caso pelear mi batalla espiritual, porque muchas personas vienen al coach y me dicen, Joana, es que ya fui con un psicólogo, es que ya fui inclusive con un psiquiatra, es que ya tomé la terapia de no sé qué, la terapia de no sé qué más, ya me hicieron hipnosis, ya me hicieron aquí, ya me hicieron por allá,
y nada me funciona. Entonces, conforme ha ido pasado el tiempo y he vivido lo que es la sanidad del narcisismo y cada día me topo con más personas narcisistas, llegué a la conclusión de que realmente si no metemos el área espiritual, no vamos a sanar del todo. Para yo poder libertarme completamente de toda situación que haya dejado el narcisismo, como esta parte donde te dejan todos como ido, como un zombie, como en estado de que no tienes ganas de vivir, como sin ganas, como sin fuerza, siempre pensando en esa persona. Entonces te enfermas, inclusive todo eso hay que trabajarlo en el área espiritual. Efesios 6:16, ¿cómo nos atacan los espíritus que se mueven a través de estas personas? Bueno, los ataques de este tipo de personas vienen en forma de dardos. Los dardos continuos tienen el propósito de herir o pegarle a un lugar. Entonces le pegan a un lugar donde realmente el narcisista sabe que tú eres débil, que son tus emociones. Entonces, pero el narcisista va viendo qué agujeros, qué aguijones tienes ya previos, va evidentemente informándose quién eres tú. Mira, yo he conocido personas que se dan el tiempo de tratar de conocerme y hasta me da mucha risa porque luego ya reconozco a las personas narcisistas que me dicen, es que ya te conozco a la perfección. Y yo digo, ay, si supiera que los 6 meses que lo conocí, supe que era narcisista y simplemente escuchaba las tarugadas que tenía que decir, pero en realidad dices tú, o sea, pero el narcisista te va examinando a cada paso. Y el narcisista va viendo las heridas y los vacíos emocionales y dónde te duele y a ver dónde le voy a dar, informándose los aguijones abiertos que tienes para después debilitarte y empezarte a enviar dardos. ¿Y cuáles son los dardos que usa el narcisista para derribar, para derrumbar a su blanco, que en este caso es el empático? Bueno, pues desánimo, confusión, depresión, pérdida de visión de lo que tú tenías en tu vida, por eso no sabemos ni hacia dónde vamos cuando salimos de estas relaciones, desorientación, apartamiento, nos apartamos de todo, queremos estar solos, no confiamos en nadie, no creemos en nada, entramos en una paranoia de que no sabemos ni en quién creer, pensamos que todo el mundo es narcisista, que todo el mundo nos va a odiar, que todo el mundo nos va a hacer, desesperación y derrota. Entonces, este proceso puede suceder rápidamente, como en el caso de muchas personas en la Biblia, pero regularmente el narcisista es muy astuto y trabaja lentamente. Entonces, eso hace difícil a la persona empática discernir qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando estos síntomas comienzan a trabajar en tu vida, debemos resistirnos hasta que se vayan. Eso es importante, el contacto cero. Ahora, estas personas se mueven a través de hechicería, que en realidad no es una hechicería de prender velas mágicas o cosas raras, no, hechicería mental porque trabajan la mente del otro. Entonces, realmente no creas que siempre si la hechicería es prender una vela y poner una foto y que muchas personas narcisistas sí lo hacen, pero realmente son personas que en realidad utilizan la mente, su manipulación, moviendo al otro. Si no necesariamente tiene que ser magia, aunque vuelvo a repetir, muchos narcisistas lo hacen y el narcisista te enlaza con su boca, el narcisista te ata. Ya había comentado en algún video que hubo un narcisista cristiano, sociópata, que pasó por mi vida y esta persona me decía, es que tú di que ya estamos casados cuando oremos, ora por mí como esposo y yo oro por ti como esposa. Y no estábamos casados, entonces ¿cómo yo iba a orar? Y peor aún que después me entero que el tipo todavía era casado, entonces realmente, o sea, eso no se puede hacer, esto es hechicería, yo estoy, al orar, yo puedo hacer una oración en contra del otro para atarlo, dice la palabra de Dios que yo puedo atar con mi boca y desatar en el cielo y en la tierra, lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra y viceversa. Entonces yo tengo también que tener cuidado con lo que yo hablé dentro de esta relación porque posiblemente me até al narcisista y eso es lo que no permite. ¿Qué palabras dije? ¿Qué fue lo que pronuncié? ¿Qué fue lo que hice? Y muchos narcisistas hasta en ritos te meten. He conocido víctimas de narcisismo que el narcisista
practicaba santería y hasta las hicieron bañarse con sangre de animales y cosas de este tipo terribles que yo digo, oh my God. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que hiciste para enlazarte tan profundamente con esa persona que en realidad también te lleva a hechicería y a brujería? Entonces, realmente lo que hace el narcisista por este tipo de cosas o por cualquier situación mental que esté haciendo sobre ti o manipulación, que es un espíritu también demoníaco, es un espíritu de control, de manipulación, y la manipulación es hechicería y su poder es tan real de verdad como cualquier tipo de magia. Entonces, posiblemente por eso no te puedes desenlazar de la persona narcisista. Está siendo manipulado por medio de magia mental. Entonces, es realmente, y déjame decirte que la palabra de Dios habla sobre otras fuentes de hechicería. Entonces, posiblemente también por eso no te puedas desatar y no lo sabías. Es importante leer la Biblia para informarnos de qué es lo que está sucediendo en el área espiritual. Otras fuentes de hechicería que utiliza el narcisista es hechicería, y lo dice la palabra de Dios, son la murmuración, son los celos, la crítica, las maniobras políticas, y pueden tener efecto en nosotros, ya sea que tú lo sepas o que realmente seas ignorante de ello. Por eso no te das cuenta, por eso ni te interesa qué fue lo que pasó, y el otro que bien que sabe manipular muy bien, porque los demonios que están adentro de él, mira, se mueven, pero bien a gusto. Entonces, realmente, si yo rehúso a ser manipulado por alguien que tiene un espíritu de control, pero fíjate bien, si no me encuentro resentida, o sea, por ejemplo, el narcisista sabe que te puede seguir teniendo manipulado aún después de que tú dejes la relación. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un espíritu de control sobre ti y que tú estás enojado en contra de él. Entonces, si tú te resientes, si tú te amargas contra el narcisista, entonces, ¿qué estás haciendo? Abriendo una puerta para seguir atado a esa persona, para que sigas desanimado, para que sigas desorientada, para que sigas deprimida o deprimido, para que sigas atado, para que sigas sintiendo derrotado. Por eso yo lo dije en el video anterior, hay muchas personas que recomiendan, no puedes obligar a la víctima a que perdone al narcisista. No, es que la gente confunde. El perdón no es que le recibas en tu vida de nuevo, el perdón es que lo sueltes, que realmente no sientas amargura, que decidas ya, vámonos, y yo voy a empezar a trabajar en mí, y aunque tenga que luchar en contra de ese resentimiento y esa amargura en contra de mí mismo, entonces realmente yo voy a empezar a sanar. Porque si yo voy a seguir atado a esa persona, yo voy a seguir confundido, yo voy a seguir enojado, yo voy a seguir desanimado, yo voy a seguir desorientado y yo voy a seguir deprimido porque el otro está teniendo todavía control sobre mí. Entonces voy a estar derrotado por el narcisista, por el enemigo. Entonces cuando yo respondo además o me pongo en guerra con la nueva o empiezo a hacer, que yo lo hice, por eso sé de lo que te estoy hablando. Mi espíritu se llena de rencor, de odio, de coraje, y realmente no tengo ningún fruto bueno en mi vida. ¿Y a qué le podría llamar un fruto bueno? Pues el fruto, inclusive que lo dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, benignidad, y cuando estamos con estas personas, la verdad que lo que menos tenemos es ese fruto. Tenemos enojo, tenemos ira, tenemos rencor, nos estamos pudriendo del coraje por adentro, y aquí vivimos. Y yo prefiero siempre, porque así preferimos las víctimas en ocasiones, quedarnos en esta situación de voy a ser don gruñón de los 7 enanos, ¿no? Y voy a estar siempre aquí con la amargura, con el coraje, y hasta que él no pague, y hasta que él no se le caiga la casa encima, y hasta que la nueva víctima no lo deje, y estoy pendiente, 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 en vez de trabajar en mí y sanar yo. Entonces, acuérdate, como lo dije en el video anterior, la estrategia del narcisista es apartarte de todas las emociones buenas, apartarte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere? Que le hagas la guerra en sus terrenos, que bajes al mismo nivel. Entonces, no tenemos que comportarnos así, tenemos que levantarnos y decir, a ver, no, espérame. O sea, él te quiere provocar, él quiere que tú le grites, él quiere que tú caigas en su juego. Vuelvo a repetir, deja de enfocarte en las provocaciones del narcisista y empieza a enfocar en las cosas positivas de tu vida, en las cosas, o si no tiene nada positivo en este momento, empieza a crearlo. Porque esa es la estrategia magnífica del narcisista, apartarte de todo lo bueno. Entonces, realmente, fíjate bien, si tú quieres pelear en contra de tu enemigo,
tú no puedes echar fuera a tu enemigo con sus mismos armas, ¿sí? Y a ti te lo voy a decir literal, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces, el resentimiento no va a poder echar fuera al narcisista, al Jezabel. Solo va a aumentar su poder, solo va a aumentar sus emociones, solo va a aumentar todo lo que trae la ira narcisista. Entonces, esta es la razón por la cual la estrategia básica que tú debes de tomar para ser libre es el poder de Dios. Y en vez de el poder que utiliza el narcisista, que es el poder de la hechicería, tú debes de tomar el poder de bendecir. De bendecir no nada más a tu enemigo, sino bendecir tu vida. ¿Por qué me voy a maldecir yo solo estando siempre, ay, amanecí refunfuñando en contra del narcisista, y ahora a ver qué está haciendo en las redes sociales, y ahora a ver cómo trata a la nueva, y ahora a ver que si le fue bien o le fue mal? No, empieza a ver por ti, empieza a quitar la vista de donde el narcisista quiere que la tengas. Deja de darle ese poder a esa persona que te ha maldecido tanto y no le permitas maldecirte más. Entonces, no vas a bendecir, al yo decir con mi palabra, que eso fue algo que a mí me funcionó bastante después de las relaciones narcisistas y aún con gente conflictiva que sigo conociendo, o que a veces también, dices, me dan ganas de... Entonces, cuando caigas con personas así en ese momento, ¿sabes qué me ha servido mucho? Es, Padre, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y lo bendigo. Lo bendigo. Pero tienes que entender algo, esto no significa que estás bendiciendo lo que esa persona está haciendo. No estás bendiciendo las obras del narcisista ni del enemigo, sino que estás realmente bendiciéndote a ti. Todo lo que tú ores a favor de otra persona siempre va a regresar a ti. Pero si tú evidentemente deseas el mal, porque es una ley de vida, no nada más espiritual, es una ley de vida. Si yo deseo mal al otro, el mal se me va a regresar a mí. Si yo odio al otro, el odio se va a regresar a mí. Me estoy alimentando de eso. Es lo que estoy alimentando mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Entonces, si el enemigo logra que tú te vengues por ti mismo, entonces ha logrado que seas como él. Te está controlando por el mismo espíritu que se mueve a través de él, que es la idea del narcisista. Y estás operando en los terrenos de esa persona. Estás permitiendo. Entonces realmente tienes que entender, y ya para cerrar este video te voy a decir 2 Corintios 10, 2, 4. No peleamos contra carne ni sangre, no peleas contra el narcisista. Ese es un pobre mortal que un día se va a morir. Mira, te aseguro que no le va a ir muy bien porque no hay arrepentimiento, no porque yo se lo desee. Entonces, mi arma no es ir a poncharle la llanta, no es ir a gritarle a la nueva, no es ir y descubrir que tiene 1000 y que a mí me engañó, no es ni siquiera hacer lo que yo hice anteriormente en algunos de mis videos, que sí llegué a hacerlo porque no había llegado a este conocimiento de ahora, que doy gracias a Dios que me quitó la venda, y hablar mal del narcisista en el canal, porque ahí tengo varios videos de testimonios hablando yo mal de mis ex narcisistas. Entonces no es hablar mal de él, no es crucificarle a él, no es atacarle a él, no es descubrirle, sino que las armas de mi guerra, que yo llegué a descubrir que son las más poderosas, tienen que ser espirituales. Entonces, ¿cómo? Discerniendo los dardos de mi enemigo, que es, ya lo dije, el desánimo, la confusión, la depresión, la pérdida de visión, la desorientación. Y te voy a estar hablando en el siguiente capítulo de este tema sobre cómo puedo yo pelear esta guerra de estas 5 cosas que suceden cuando estás con una persona narcisista en el área espiritual. Espero que les haya gustado este video y que reconozcas a tu enemigo y que sepas que tu enemigo en realidad, creo que el único enemigo que a veces tenemos somos nosotros mismos, por seguir dando el poder a otras personas de tomar el control de nuestras emociones. Deja de darle el control de tus emociones a quien no se lo merece. Toma el control, toma el mango de la cacerola y empieza a trabajar en ti, en vez de darle cacerolazos al narcisista. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.